tópicos, formas y alcances del arte migrante venezolano. Yo tengo mis cuestionamientos con ese título, pero eso lo podemos desarrollar después. Y supongo que un poco para eso, ¿no? Y tengo conmigo a 4 grandes, digo yo, o sea, es gente que tiene mucha trayectoria o una trayectoria corta pero importante. Genial. Voy a presentar a Oriana, actriz. Se destaca en el medio audiovisual y teatral. Interpretó a Inga en la serie argentina El Eternauta de Netflix. Formó parte del elenco de la obra La mirada de nosotros. Y participó en campañas publicitarias. Se formó en actuación, guión, casting y doblaje. Beto Gutiérrez, fotógrafo, artista visual y docente. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas en América Latina, Estados Unidos y Europa, en instituciones como la Fundación Arte por Arte, el proyecto iberoamericano de la Bienal de Sao Paulo en Valencia, la White Biennale en New Zealand, Paso Monitor, Galería del Museo, Caracas también. En 2015 obtuvo el segundo premio en el 18º Salud Jóvenes Confía. Su trabajo ha sido reseñado en publicaciones de referencia como Panorámica Arte Emergente Venezuela 2012 de la Fundación Telefónica, Body Politics, Políticas del Cuerpo en la Fotografía Latinoamericana y Encuentro entre dos mares. Marco Labarca, el cineasta, su cortometraje La Culpa, probablemente, de 2016, fue premiado en la Cinefundación de Cannes. Su siguiente cortometraje, El Hombre de Cartón, de 2017, tuvo selecciones en Montreal, Biarritz, Cinéfil Buff y El Cairo. Es alumni de Elías Querejeta Cine Escola. Ahora está en la preproducción de su primer largometraje, Muchachos bañándose en el lago, ganador de la beca de la Fundación Carolina 2020 y de Open Doors Locarno 2022. También es guionista de la película biográfica de Cancerbero, a producirse próximamente. Su trabajo como director explora el claroscuro y la austeridad en la puesta en escena, así como los efectos de la migración. Juan José Lavarría es artista multidisciplinario y educador popular. Estudió en la Escuela de Artes Plásticas Arturo Michelena de Valencia y en el Taller de Artes Gráficas René Portocarrero de La Habana, Cuba. Su trabajo explora las relaciones entre arte, memoria, violencia e historia política latinoamericana. Ha participado en exposiciones bienales nacionales e internacionales de artes visuales, programas y proyectos en el campo de la discapacidad motora y salud mental, curadurías, producción multimedia y teatro. Fue miembro del grupo provisional. Desde 2010 ha desarrollado junto al artista Ángela Bonadíez un extenso cuerpo de trabajo que aglutina investigación y novela gráfica, entre otros proyectos. Entre los centros donde ha expuesto su trabajo destacan la Asociación de Arte de Württemberg, en Stuttgart, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el antiguo Colegio de San Ildefonso en Ciudad de México, el Museo de Arte Contemporáneo de Lima, la Sala Mendoza de Caracas, el Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver de Caracas, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Malva, y da percuto la 48ª Bienal de Venecia. Bueno, la dinámica la armé un poco de esta manera. Voy a hacer una pregunta general a todos, una o dos, y luego quiero hablar un poco del trabajo de cada uno, porque me parece que es interesante que, ya que acá la mayoría que están convocados son escritores, la idea es un poco que se conozcan también de las otras disciplinas y que conozcan el trabajo que están haciendo los artistas venezolanos. Y bueno, obviamente la primera pregunta para saciar la curiosidad elemental, voy a tomar la palabra quien quiera, es ¿en qué circunstancias salen de Venezuela y por qué Buenos Aires? ¿Por qué específicamente elegimos Buenos Aires? A ver, bueno, José. Wow, ¿por qué migré? Yo migré desde que nací prácticamente. Yo nací no en el centro de Venezuela, nací en Valencia, en una ciudad cercana de la zona centro norte del país. Y yo recuerdo de niño que yo iba a los 11 años ya, me iba solo en autobús a Caracas a ir a los museos, porque donde vivíamos no había solo la escuela.
Y es decir, migrar era para mí el ejercicio para aprender, era un ejercicio de aprendizaje. Y así viví hasta que me fui a otro país, me fui buscando precisamente aprender, me fui a La Habana, estuve 2 años allá y llegué y regresé a Venezuela. Cuando regresé a Venezuela creían que yo era de otro país, ¿no? Y se creó un grupo, creamos un grupo entre varios artistas para tener un poco de voz y para poder entrar en el circuito de la arte en ese momento. Y después, bueno, así fui viviendo hasta que, ¿por qué Buenos Aires? No sé, pero a mí me sacaron así y me pusieron acá, porque venía desarrollando varias cosas. Yo estuve trabajando en la frontera con víctimas de la violencia, con grupos irregulares. Fui allá porque estaba haciendo un censo, estaba buscando información sobre el tema de los secuestros en Venezuela. Y allá me encuentro con un tema violento, con víctimas de esa gente que estaba en la FARC, ELN, incipiente, todo aquello. Y estuve allí hasta que ya empecé bueno, ya no empecé, ya la cosa era que me iban a desaparecer de allí. Y nada, yo me fui a Caracas y dije, nada, perfecto, me metí en la Torre de David, que fue un trabajo que hice con Ángela Bonadies, y resulta que ese trabajo tuvo, es un trabajo bastante conocido porque es la favela, o sea, fue la favela más alta de Venezuela, era un edificio abandonado, ¿no? Llegó, perdón, nada, por un proyecto que se presentó en Nueva York, llegó una persona que fue el director de la revista Domus y catapultó ese proyecto a nivel internacional, cosa que fue un escándalo porque el gobierno apareció en todos los medios de comunicación que ese proyecto se estaba haciendo. Y bueno, eso fue mostrar lo que nadie quiere mostrar, ¿no? Me trajo problemas, nos trajo problemas. Y nada, terminamos movilizándonos, cosas de la vida, me trajo acá. Nosotros teníamos un grupo, éramos como una especie de Buenavista Social Club de artistas venezolanos, que todos nos conocíamos y todos estábamos regados por el mundo. Acá yo conozco a Beto, conozco a otros artistas que están acá en Buenos Aires, pero de ese grupo estoy solo acá. Estaba Cristian también en Chile, ya no está, en Barcelona, en Madrid. Ángela también está en Madrid, hay otros que están en Berlín, gente que se ha dedicado al trabajo de la investigación y que formaba parte de ese grupo contestatario y radical en el cual siempre me he movido. O sea, mi trabajo principal es historia política. A mí me interesa exclusivamente, o sobre todo, el tema venezolano y el tema latinoamericano, ¿no? Pero sobre todo Venezuela. Yo muy pocas veces me muevo de la ciudad, yo vivo prácticamente encerrado en una especie de sala situacional, donde estoy recolectando información permanente de todo lo que ocurre en el país, ¿no? De Venezuela, y me hablo con otra gente, que son quienes, los investigadores que también tuvieron que irse, porque, bueno, en realidad el arte venezolano, que es bastante complejo, hoy en día está desmantelado. Está desmantelado. No hay investigación en los museos. En Venezuela. En Venezuela. Justo eso es lo que vamos a hablar. Porque, bueno, ahí un poco creo que se está reconstruyendo un tejido y este encuentro creo que es parte de eso también. Bueno, muy bien. Sí, se está creando un tejido que se está haciendo, bueno, salvándose algunos, buscando la manera de sobrevivir, creando alianzas, cuando en una oportunidad eran los que no querían formar parte de nada que tuviera que ver con el Estado. Y ahora resulta que, bueno, coquetean
y se toman fotos. Claro, ya ahí entramos, sí. Sí, yo no, pero tengo una relación muy cercana con todo lo que ocurre, porque de hecho, estando fuera, tengo voz y mi proyecto, que ha viajado por muchísimos países, me ha dado lo que a otros no, que ha sido precisamente tener oportunidad de hablarle de lo que ocurre. Sí, ¿no? quiero que después, bueno, retomemos lo del puente y lo de la Torre de David. Vamos a Vale, más. sí, perdón. Beto. Me repito la pregunta. La pregunta es, ¿en qué circunstancias y por qué Argentina? Lo de las circunstancias, podríamos como matizarlo o al revés, o afinarlo con algo que yo una vez pensé sobre mí misma, que era, en un momento yo me di cuenta que yo había pasado de ser, yo vine por primera vez a Buenos Aires de turista, y luego me encontré acá como exploradora de alguna manera, como bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, cuando ya empezó la diáspora masiva y yo me sentí parte de un colectivo de algo que se denomina minoría, paradójicamente en la medida en que crece, ¿no? Porque al principio, cuando éramos muy pocos, no éramos una minoría, empezamos a ser una minoría cuando fuimos a... Y dije, bueno, de turistas a migrantes, o mejor dicho, de turistas a exploradores, de exploradores a migrantes, de migrantes a exiliados y de exiliados a refugiados. Son como 5 categorías, algunas incluyen a la otra, pero creo que son como 5 maneras de pensar, no sé si tú te piensas ahí o estás por fuera de esas categorías. A mí me encantaría tener como palabras tan interesantes como las tuyas, las de José, pero yo me vine persiguiendo un hombre. Súper válido. Esa fue la razón por la que decidí Argentina. Y como yo también, ojo. Y bueno, eso no funcionó desde el día 1, pero le agradezco mucho porque gracias a ese impulso yo pude como salir de Venezuela y vivir en otro lugar, que era algo que yo deseaba desde hacía mucho, independientemente de la situación venezolana. Y también creo que se dio que yo en varios de estos encuentros que leíste tú del CB, en un par de ellos, en otros países, específicamente en España, conocía artistas argentinos. Entonces eso hizo de alguna manera ya tener como principios de amistades acá, que también eran como una excusa más para pensarme de que Buenos Aires fuera una casa. Turista. En realidad, más que turista, porque también, para no decir que me vine persiguiendo un hombre, porque eso suena feo y se ve como alguien acosador. Hoy en día se llama acosador, en ese momento puedes decir por amor y suena mucho más lindo. Me puse la tarea de hacer un curso de 2 años de dirección de fotografía para cine. Entonces esa era la fachada, ¿no? Estaba estudiando dirección de fotografía para cine, algo a lo que nunca me dediqué, pero que aprendí un montón de cosas técnicas, ¿no? Y salieron cosas interesantes. Bueno. Te interrumpí. No, tengo más nada que decir. Bueno, buenas tardes. Yo, en principio, mi idea principal al momento de emigrar había sido Estados Unidos, y por una cosa y otra no se dio. Y pues yo crecí con Patito Feo, Casi Ángeles, Floricienta, que son bastante... Son bastante horrorosos. A mí me encantan. No, pero ya le tenía un ojo a lo que era el cine y la ficción y todo de Argentina desde muy chica. Y tengo un hermano mayor acá, que ya se había venido un año antes, y pues en el medio de todas las situaciones que pasaban personalmente en casa, tomé la decisión de emigrar también y de como tirarme el trip de, vamos a ver qué tal. La verdad lo hice bastante apresurada, tenía 18 recién cumplidos
y dije, bueno, lo voy a hacer. Obviamente me di mis golpes en el camino, pero no me arrepiento de absolutamente nada de haber emigrado, porque también cumplí el sueño más grande por el momento, que lo veía muy imposible, que era el tema de la actuación. Y de paso me tocó la oportunidad en, digamos, las puertas grandes, con gente con la cual me codé increíble, como bueno, Ricardo Darín, Carla Peterson, Andrea Pietra, entre otros. Y también ver una producción tan grande como la que fue El Eternauta, que normalmente eso se tiende a ver en Hollywood, que sea nacional y que hayan dado esa oportunidad para, en este caso, los venezolanos. Y yo tuve la máxima oportunidad de poder darle vida a Inga, pues para mí fue totalmente increíble. Y no me arrepiento tampoco de haberme venido a la Argentina, la verdad. Sí, básicamente me vine fue por seguir mi sueño y para poder tener el futuro que en mi caso no iba a poder tener allá en Venezuela. Sí, porque además en el caso del Eternauta, la parte de la producción, eso, la producción con un nivel bastante alto. Bueno, después vamos a hablar de tu personaje y las complejidades que tiene eso con una venezolana migrante representando a una venezolana migrante con Michael. A ver. Bueno, yo soy Michael, soy de Maracaibo y también migré desde chiquito porque estudiaba en Luz, pero vivía en San Francisco, que es un municipio muy lejos, y tuve que alquilar una habitación. Después me fui a Mérida a estudiar cine y después me fui a Caracas a trabajar. Y llegué acá porque viste que había una aerolínea que lanzaba unas ofertas el 25 de diciembre para viajar el año siguiente. Eso era diciembre de 2014 y yo dije, yo voy a comprar este boleto. Estuve ahí hasta las 1 de la mañana, no me acuerdo, que tenía que estar ahí pendiente de la oferta, y compré un boleto para Buenos Aires, en principio para viajar. Ya yo había venido igual porque yo había hecho pasantías acá y antes había hecho teatro, y cuando Venezuela era otra veníamos a hacer obras de teatro acá. Vine en el 2005, en el 2008, luego en el 2011 hice pasantías, y este viaje que pude haber escogido otro lugar, pues tenía ya amigos aquí, entonces lo elegí aquí. Y nada, ese 2015 la cosa se dio de muchas maneras. Yo me esforcé para graduarme, entregué mi tesis, y cuando entregué mi tesis decidí que ese boleto ya no era para visitar, sino para quedarme, porque las cosas ya se empezaban a complicar y yo quería cambiar de problema. Entonces aproveché y me quedé, y nada, también muy contento, muy agradecido por la distancia que este lugar me ha dado de todo ese conflicto y ese trauma, y cómo eso me ha ayudado a pensar de otra manera lo que nos pasó. Y aquí estoy disfrutando, tengo amigos increíbles, como delicioso, y bueno, cambio de estación, y muchas cosas buenas. Pero tu cabeza sigue allá. Sí, bastante, sí. Porque, bueno, ahí justo están pasando las imágenes de las películas, de los cortos de Michael. Todos se desarrollan en Venezuela. Sí. O sea, tú estás acá. ¿Cómo es no solamente habitar una ciudad, imaginar otra, sino producir imaginariamente otra? Que no es ni siquiera, o sea, no solo es la producción de la ciudad, tú produces una, iba a decir atmósfera, pero no, la palabra no es atmósfera. Reproduces un contexto. Iba a decir drama también, pero vamos a corrernos un poco del lugar del drama. Nada de eso, como vos estás en San Telmo escribiendo a Maracaibo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese proceso? No sé, es muy difícil como no pensar en la gente y en los lugares de mi infancia. Yo lo pienso más así. Porque yo me fui muy joven de Maracaibo, pero hay algo de la infancia que quedó ahí estancada y que a mí me encantan, todas esas imágenes, esos colores, el talco en el cuello, o sea, un montón de cosas que yo no puedo ver en otro lugar y que se quedaron ahí en mi memoria y que van y vienen. Y es curioso porque ahora que lo estoy diciendo me doy cuenta que tiene que ver más con mi infancia, no ni siquiera con mi adolescencia, que fue bastante traumática, ¿no? Pero, digo, traumática porque, no sé, bullying, homosexual en Maracaibo,
pero no sé, me sale natural, es imposible, no puedo desmarcarme de ahí. Lo he intentado, pero es que es el universo que conozco, es la gente que conozco y son los problemas, aunque quería cambiar de problemas, son los problemas que se me hacen urgentes de atender. Es como si uno viniera impregnado de eso, ¿no? Yo creo que la pregunta más urgente o más imperiosa o más fantasmal, que más se aparece, más insistente, creo que es la palabra, cuando uno emigra, ciertamente es la pregunta por la identidad, obviamente, pero creo que era a Beto que le decía, no es la pregunta por la identidad nacional, es la pregunta por la identidad, por el quién soy, qué soy. Y bueno, en ese sentido, creo que esta pregunta va a ser para Beto sobre la serie La Familia, que está pasando justamente ahí. Porque fue la última que hiciste, la última serie que hiciste en Venezuela sin saber que te venía. Y fue la primera individual que tuviste acá, ¿no? Fue con esa serie, ¿no? Si no me equivoco, fue la primera serie que mostraste acá, varios años después. Ahora, ¿cómo ha sido ese proceso de resignificación de La Familia, de la serie, desde el momento que la piensas la primera vez hasta lo que te dice a esa obra de ti mismo o de tu proceso como artista? Sí, yo cuando hice, son los portarretratos que se están proyectando, que lo que estoy mostrando acá es la maqueta de un libro de esas imágenes, pero yo las generé en Venezuela como 2 meses antes de yo venirme, sin saber que yo me iba a venir, porque esto fue, como estaba obsesionado con esta persona, yo compré un pasaje como 2 semanas antes y me vine, no lo pensé mucho, pero cuando estos se expusieron en una bienal en la ULA, en Mérida, la ciudad de Mérida, una bienal de arte contemporáneo, y era una instalación de, estos son todos los portarretratos de mis familiares, los que están en las casas de mi madre, y tíos y tías de ambos padres, y era un trabajo que hablaba sobre el dispositivo fotográfico, ¿no? Porque era un portarretratos digital que el loop pasaba como 84, son 84 portarretratos que a su vez se veían en un espejo, ¿no? Y nada, a los 2 meses o poco más me vine a vivir para acá, y una cosa que yo siempre digo, que a mí una de las cosas que me dio Argentina fue... creo que hay algo importante, que es que acá hay como, y en Venezuela también pasaba, que la fotografía está un poco separada del mundo artístico, ¿no? Porque la fotografía es un oficio. Entonces, como que yo en Venezuela, como comencé muy joven, me movía entre los dos mundos, en el mundo fotográfico y en el mundo artístico, de una manera natural, y acá ya no fue así. O sea, yo pensé que iba a ser así, pero no se vio de esa manera. Entonces yo me he ligado muy poco con el circuito artístico, estamos hablando de artes visuales, pero yo me pude insertar en el circuito fotográfico porteño, ¿no? Como a través de talleres de fotografía, que fue una manera en la que yo pude comenzar a trabajar acá, aparte de también como fotografía de oficio. Y este trabajo yo lo mostraba en los talleres y me impactaba mucho lo que generaba, que la gente me preguntaba por qué yo mostraba a mi familia de esa manera. Y paralelamente se estaban dando como los discursos de género, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, que ahora ya eso ha decaído, ya no es tanto un tema, pero hace 14 años o 13 años era bastante fuerte. Y yo ahí como pude repensar este trabajo a partir de eso, ¿no? Como la fotografía como medio visual, la fotografía vernácula, ¿no? De familiar, genera también unos sistemas de poder en los que yo no encajaba. O sea, como digamos,
Yo siempre muestro esto con la foto de la primera comunión, de mi primera comunión católica, que fue como el último evento que me permitió estar en los portarretratos familiares, porque yo no me gradué, yo no me casé, me dediqué a las artes, era drogadicto, o sea, era como un montón de cosas que ya no estaba en las mesas familiares. Y eso me hizo repensar este trabajo. Me invitaron a esta exposición que se llamó Familia, Modelo para Desarmar, que fue una exposición bastante buena de fotografía, pero a partir de ahí yo siento que eso fue, ya yo tenía como 5 años acá, como que fue ya, bueno, estoy acá, ¿no? Como porque era una conexión, como que es un trabajo que la gente se conecta mucho, porque a cada quien esto le dicen cosas, ¿no? Como siempre me preguntan qué hay detrás. Entonces nada, yo creo que por ejemplo es la maqueta de un fotolibro, se expuso acá, después lo mandamos a un concurso. Esta maqueta la hice con Sagrario Berti, que es una investigadora venezolana, y el diseño es de Teresa Muller, que es una diseñadora y artista venezolana que vive en España. Lo metimos en un concurso en Uruguay y quedó de segundo, tuvo una mención. El premio era imprimir el libro, porque bueno, pasa esto, ¿no? Como el tema de los costos de producir obra no es fácil, ni en el propio país, y menos si eres migrante. Ayer lo decía Alexis, ¿no? Como, a mí me dicen, esto vale 600.000 pesos, yo pienso cuántos mercados de comida puedo comprar con eso, y termino no haciendo nada. Pero bueno, siento que este siendo el último trabajo, ahí está la instalación. Esa fue la primera instalación, que fue la Bienal de Mérida, y después este fue el primer trabajo, pero si quieres, no sé, hablo después de esto, si da tiempo, el primer trabajo que ya yo hice acá, teniendo 2 años acá, ¿no? Que también se insertó en circuitos, porque estuvo en una Bienal de Fotografía Documental en Tucumán, que es una Bienal muy prestigiosa acá. Entonces, ¿cómo puedes colar discursos artísticos dentro del medio fotográfico? Que la fotografía argentina tiene un peso muy importante, sobre todo de fotografía documental, y como una cosa técnica, como muy ortodoxa y con mucha revisión de la situación política reciente y de género, ¿no? Yo siempre me sentí un poco separado de eso, como que no eran mis temas, pero a la vez siento que eso me amplió mucho el nivel de reflexión que yo tenía sobre mi propio trabajo. Sí, porque un poco también eso, separarse del lugar de origen, por más que no quieras, por más que lo ignores o que decidas evadirlo, es una pregunta política. Y bueno, ahora voy a empezar con Oriana y después con José, porque el personaje que representas en el Eternauta es una venezolana migrante y básicamente la actriz. Tú eres una venezolana migrante. ¿Cómo asumiste eso? La pregunta viene un poco más allá de ver similitudes entre tu situación, que evidentemente hay una situación similar. Si sientes que ese personaje estuvo incluido, se incluyó en la serie un poco como para detectar un elemento nuevo en el paisaje urbano, o si fue, bueno, vamos a hablar de la nueva cultura que está generando la ciudad, cómo están los venezolanos generando nueva cultura en la ciudad. Y cuando digo cultura me refiero a cultura en el sentido más amplio de la palabra, porque bueno, tu personaje es un repartidor. Entonces bueno, hay un sonido que tiene la tonada, hay maneras de ser, hay maneras de decir, hay maneras de... Yo creo que están impregnando el paisaje, ¿no?, de la ciudad, y que están... O sea, yo te escuchaba el personaje diciendo pana, y era muy gracioso verlo en un contexto de una serie argentina. Entonces, bueno, esa es la...
por Nos ejemplo. están pidiendo que hablemos un poco más alto. Ok. Mira, yo ya después de que salió en la serie, que hice varias notas y prensa y todo eso, me venían preguntando lo mismo de por qué una venezolana y por qué de delivery. Y esto lo digo desde mi opinión, desde mis ojos. Yo creo que estuvo bastante acertado el hecho de haberla hecho ser delivery porque, para que tengan una idea, aquellos que no hayan visto la serie es basada en una historieta muy importante de acá de Argentina, de los años, si no me equivoco, 50, perdón. Los 70 cerraditos. Y, pero basada en la actualidad. Y sí, hay una realidad, y es que somos muchos los que estamos acá en Argentina. Y también ya estaba hecho, hablando del cómic, ¿no?, de la historia, ya estaba hecho este núcleo familiar que rápidamente serían Juan Salvo, El Tano, Favali, entre muchos otros actores, muchos otros personajes del cómic, que yo considero que haber puesto a Inga de delivery y que haya llevado el whisky que después, perdón quienes no lo hayan visto, spoiler rápido, después se va como adentrando a esta familia, a este núcleo, a mí me parece muy bonito porque también hay una realidad, y es que el Eternauta habla del héroe colectivo, del trabajo en equipo y que nadie se salva solo. Entonces, agarrándome de esa frase que dijo el creador Westergel, considero que estuvo bueno eso de meter a Inga de esta manera también porque, también para aquellos que no sepan, Inga hizo servicio militar en Venezuela, en el país, que también es bastante importante ese guiño porque, bueno, toda la historia viene después de una situación apocalíptica que ella es la única mujer del grupo que se va con los chicos para poder ir a batallar y bueno, por ahí se va todo. Entonces considero que de esa manera Delivery fue una forma muy, ante mis ojos, muy sutil, entre muchas comillas, de adentrar de una manera muy fuerte al personaje, porque también hay una realidad, y es que, bueno, ya como lo comenté, era una familia y era un núcleo bastante fuerte que le abrieron esa puerta a este personaje para, bueno, sobrevive con nosotros y terminaron siendo una familia todos. Y yo tampoco sé la verdad por qué una venezolana, pero me parece muy lindo que tanto Bruno como los demás guionistas hayan dado ese espacio a nosotros, porque sí, somos muchos los que estamos hoy en día acá en Argentina, pero también hay brasileños, también hay colombianos, también hay de otras culturas, de otros países, y que nos hayan dado ese espacio a nosotros también me gusta un montón y me llama mucho la atención porque algo que me quedó mucho acá contándoles una intimidad, que hablábamos mucho con Ricardo, con César, con todos, es que nos dieron ese pequeño espacio nosotros también como para relucir la bandera, ¿vieron? Porque, no sé, yo crecí obviamente con las novelas venezolanas y con muchos actores y actrices que hoy en día los veo, todavía no los veo tan a la par, por supuesto me falta mucho camino para recorrer, pero estoy muy orgullosa y contenta de poder estar en esa bolsa de actores que venezolanos estamos dando el nombre en alto fuera de nuestro país. Para contarles rapidito, me pasó que hace unos meses estaba viendo Instagram y me sale un reel de, si no me equivoco, ella es Marisa Román, gracias, y ella estaba contando que ella audicionó para el Eternauta y que por cosas de la vida no quedó, y yo estaba viendo eso y yo tipo, ok, y el presentador le dice, sí, quedó la chica esta, la otra, y ella dice, sí, Oriana Cárdenas. Ustedes se imaginarán como yo quedé tipo, no te lo puedo creer, Marisa sabe quién soy. Pero, o sea, hablando de ese ejemplo es como de esto, de dar un poquito de ese granito, porque así como yo sé que todos acá los que estamos acá sentados, me atrevo a decir, y como sé que puedo decir también la mayoría y muchos que estamos alrededor del mundo, somos un país que somos muy ricos en muchas cosas, y al nivel de artistas hay bastante renombre y bastante fuerza y bastante power, y creo que eso está muy lindo que, volviendo al tema del Eternauta, que hayan dado la oportunidad de poder demostrar que los venezolanos somos, perdón por la palabra, pero que somos arrechos. Hay una cosa que mencionaste que la quiero conectar con tu serie de inicios, pero primero quiero darle la palabra a Juan José, porque el tema de la identidad no quiero que se me vaya. Pero tú hablaste de las telenovelas. Bueno, vamos
a pensar un poco en la figura femenina venezolana como se ha ido transformando en el tiempo, y un poco también a todos los discursos globales, ¿no? Pero pensar eso. Bueno, pero quiero darle la palabra a José, porque no quiero que se me vaya este tema de la identidad. ¿Cómo conectas tu obra previa, la obra que hacías in situ, digamos, esa obra tan política que hacías en Venezuela, que evidentemente sigues haciendo una obra con un carácter muy político, porque además, bueno, el ser migrante es un ser político, con lo que haces ahora a la distancia, o sea, pensando Venezuela a la distancia? Un poco la misma pregunta que le hice a Michael, pero pensando en tu obra, en tu trabajo, que tiene como Bueno, lo que pasa es que yo tengo más de 30 años haciendo lo mismo que hago ahora. No he cambiado. Tengo las mismas rutinas de siempre y el mismo estómago. Soy como una especie de forense. Tengo unas tripas de un forense. Porque estoy todo el tiempo viendo información que me llega o que me llega de otros lados. Hay gente que me envía cosas también. Cosas que agradezco muchísimo, ¿no? Porque sé que la gente está pendiente, ¿no? Que uno está todos los días allí, ¿no? A veces 3 o 4 veces me envían la misma noticia, ¿no? Entonces, bueno, al estar todo el tiempo haciendo, los continúo haciendo. Tengo, tal vez sea la metodología del recuerdo, la metodología de la desmemoria, ¿no? Mi manera de producir es esa, una especie de iconógrafo de la desmemoria, ¿no? Y soy un tipo que me conocen y soy medio maldito en ese aspecto. Porque lo que hago es crear museos malditos de la realidad venezolana. ¿Entiendes? Eso es lo que he hecho. O registrarlo, como en el caso de la Torre de David, que es en sí mismo casi un museo de... En realidad es una metáfora de los últimos 30, 35, 40 años del país. Es de la... el edificio como tal no es lo interesante, ahí lo importante es la ruina donde está construido ese edificio. Para mí, para nosotros que hicimos eso, que trabajamos historia de Venezuela, ¿no? Pero perdón, que me perdí de lo que me preguntaba. No, como el vínculo... Bueno, entonces ¿qué hago? Que como me muevo en otros países latinoamericanos y hago una especie de juego. Tengo lo que llamo memoria comparada. Es un ejercicio de antropología política en la cual creo imaginarios, ¿no? Entre Venezuela y Argentina, por ejemplo. Porque viviendo acá y trabajando en la historia política, me consigo con cosas que son similares. Entonces, bueno, el tema de los derechos humanos, el tema del terrorismo de Estado, el tema de las desapariciones, tortura, corrupción, ¿entiendes? Hay todo. Cuando produje el proyecto de la locura más peligrosa de América, que lo hice en Lima, trabajé en el problema venezolano de la migración forzada, pero también con esos vínculos de los derechos humanos, el tema del terrorismo de Estado peruano, que se parece tanto al venezolano, el mismo tema, por ejemplo, acá, con la tortura, desaparición, ¿no? Estudiando ese fenómeno, porque te da a ti otras lecturas, ¿no? Y eso enriquece, ¿no? Para seguir trabajando en mi interés, que es el de Venezuela particularmente, ¿no? Se me vienen a la mente muchas preguntas, no sé cómo estamos por suerte estamos bien de tiempo todavía, pero quiero
tocar un tema que me parece que atraviesa antes de llegar a I Miss You, que me parece que es un tema un poco más luminoso, el tema de la mujer en Venezuela. Quiero atravesar un tema un poco más oscuro, o por ahí no tan oscuro, pero yo siento que hay el peso de esta niebla apocalíptica que un poco todos sentimos, ¿no? Que todos sentimos que estamos viviendo una suerte de distopía, que está en el Eternauta, evidentemente, como lo mencionaste hace un rato. Y cuando Michael habló que él añora los colores, como dijiste, yo añoro los colores de Maracaibo. Tu obra es tu obra es, ciertamente tiene un color local, pero en el sentido metafórico. Pero si uno habla, si uno piensa en colores y ve tus cortos, o sea, uno transcurre en un apagón, cosa que es la distopía, uno de los elementos distópicos por excelencia. El otro, en el momento en que yo, bueno, claro, está la piñata, están los colores, pero la piñata termina transcurriendo de noche. No sé si lo habías visto, lo habías pensado, lo habías hecho consciente, que hay oscuridad ciertamente en tu trabajo. No sé si quieres decir algo de eso. Sí. Bueno, ahora la película que estoy preparando, que sería mi primer largo y que lo voy a filmar el año que viene en Maracaibo, todo ocurre en un apagón, ¿no? Pero lo interesante del apagón es que no hay luz de noche y de día. De noche tiene unas posibilidades muy hermosas para crear atmósferas, pero de día la luz de Maracaibo no es cualquier luz, el calor de Maracaibo no es cualquier calor, la comida se echa a perder más rápido. Hay un montón de cosas que nos atraviesan cuando... No es lo mismo padecer un apagón en Mérida que en Maracaibo, ¿no? Y no es lo mismo, no sé, ver un lago que en un momento fue hermoso y en el que siempre se nos dijo que si nos bañamos nos iba a salir un hongo, y saber que de ese lago se sacó todo el petróleo que nos hizo millonarios alguna vez y nadie se hizo cargo de él. Entonces hay algo de Maracaibo, del Zulia, que genera esas contradicciones. Pero por suerte tenemos la ficción, y que la ficción da la posibilidad de cambiar los finales, de reescribir la historia, o en mi caso de poder trasladarme con mi imaginación ahí y poder partir de mi infancia, pero pensar en ¿y qué pasaría si mi infancia fuera ahora? ¿Y cómo hablan los niños de ahora? Porque no es lo mismo como yo hablaba, ¿no? Cuáles eran mis intereses a cómo son las de los niños de ahora. Pero sobre todo en el caso de la peli, por ejemplo, que estoy preparando ahora, ¿qué le pasa a un niño que se da cuenta que todo el mundo se está yendo menos él? ¿No? ¿Qué pasa cuando un niño en esa situación se da cuenta que hay personas que pueden tomar sus propias decisiones y otras no? Y que ese niño es de los que no puede. Pero bueno, los colores, la luz de Maracaibo, no puedes filmar en Maracaibo sin hacerte cargo que la luz es cenital, es dura, no sé, no te puedes... Sí, yo filmé la última vez en Maracaibo y cuando terminábamos la jornada tenía una línea blanca, ¿no? De la sal, del sudor, y eso es parte nuestra, ¿no? Como ojalá podamos llegar a hacer películas donde nos pueda transmitir el calor que hay, el olor que hay, y ese es el trabajo. Sí. La culpa probablemente a mí me dio calor en pleno invierno porteño. Bueno, quiero primero, que no quiero que se me vaya este tema de la mujer, porque además yo creo que una de las ventajas que tenemos los venezolanos es que venimos del apocalipsis. O sea, un poco casi, y no me voy a meter con el resto del mundo que está peor, sino que hacemos en el resto del mundo que no está tan mal, casi todo el mundo está habitando una distopía. Yo tengo la sensación de que los venezolanos venimos de eso. O sea, tenemos algo que decir de haber salido de eso. Entonces, quiero como
conectar un poco, primero hablar, insisto, de esto de la transformación de la mujer, que me parece fundamental. No sé si quieres decir algo tú, Beto, o algo tú, Oriana. Y finalmente, cómo cerrar con esto del, viste que tú también tocas ese tema, el de la modernidad fallida, ¿no? En Venezuela, que está también en la obra de Michael y, por supuesto, en la obra de Juan José. Pero hablemos primero de lo más sencillo, que es esto, ¿no? La figura de la mujer en el melodrama, digamos, de la telenovela venezolana, la imagen de una mujer venezolana típica, y cómo se transforma eso de repente con el personaje de Inga, que además estaba rapada, ¿no? Ya tenemos las imágenes de inicio, que es el de Venezuela, esta imagen esclerosa, hegemónica, ¿no? Y tenemos a Inga, que tiene un rifle en la mano. Si quieres hablar un poquito de eso y y la verdad no sé qué, o sea, como me pasa que hablando desde mi infancia y todo eso, tipo, yo amo el universo en Venezuela, tipo, me encanta, lo veo, me parece increíble el trabajo que hiciste, está espectacular, el de todos obviamente, pero como que de a poquito también fui saliendo de esa burbuja, por así decirlo, de la mujer perfecta, entre muchas comillas, tiene que ser de esta manera. Porque también hay una realidad, y es que yo el físico no lo tengo igual que una Miss, la altura no la tengo igual que una Miss, y también a lo que yo siempre me quise dedicar, que por suerte, hoy por hoy lo puedo hacer, quería salir un poco de esa burbuja, ¿no? Y también hay una realidad que es que al momento de muchos castings que tengo ya, este año cumplo 7 años acá en Argentina, y de los cuales desde 2022, desde 2018 que llegué hasta 2022, fue arduo trabajo de buscar castings para ver si quedaba. Y me acuerdo una vez que hubo un director de casting que fui, después era por una publicidad, o sea, no era ficción. Y me acuerdo que en el momento estaba viendo como lo que hacía el CV, no sé qué, y me dice tipo, y veo que también modelas. Y yo, sí, a veces le meto por allá, no sé qué. Y me dice, bueno, te recomiendo que sigas por ahí. Y eso a mí me rompió el alma. Yo dije, bueno, yo no sirvo para esto. Seguí intentándolo hasta que caí con Bruno y pues en esta oportunidad. Y me gustó mucho que, además de que, y perdón que vuelva a tocar el tema, pero tipo el cómic, también en la época en la que estaba, la que se creó y todo, tipo, no había tanta fuerza femenina como lo es, por ejemplo, la serie. Y que se haya podido dar ese espacio a, no solamente a una venezolana, sino que también a una mujer que es guerrera. Es más, Bruno siempre llamó a Inga como la guerrera venezolana. Eso me parece muy lindo porque también le da esa fuerza a la mujer de, pues justamente esto, venir de, o sea, podemos ser mises, pero también se puede guerrear y matar alienígenas en un apocalipsis también. Lo de la guerrera también se convirtió como en un tópico también en Venezuela, ¿no? La mujer guerrera venezolana. Pero bueno, en todo caso es mejor que la que llora en melodrama. Pero, no, y además que bueno, hay una cosa bien curiosa que me llamó bastante la atención, y es que te habían hablado ya justo antes de la serie. Sí. No fue que lo hiciste para la serie, sino que lo habías hecho. Eso está interesante que le hayan dado la vida. Y vamos a contrastar eso con ahí mismo, que ese cuestionamiento que tú haces de, bueno, el modelo hegemónico de belleza y cómo eso de alguna manera construye la imagen de la mujer en Venezuela. Cuando me di cuenta que era la última serie que había hecho en Venezuela, yo dije que hay es la primera que hiciste acá. La primera que hiciste acá, yo dije, ¿qué pasa con el imaginario de lo que de alguna manera hay, bueno, a mí en lo particular, que siempre tuve como un doble vínculo con eso? Desde acá lo empecé a mirar,
de gringo. ¿Qué te pasó a ti con eso que decidiste abordar justamente eso? Yo creo que un trabajo como I Miss You, salir del país donde tú eres te da como una distancia de poder ver las cosas que estando allí no las ves. Y yo creo que de todo lo que se ha hablado hoy hay como, una conversación académica como esta podría hablarse de capas, porque a mí, yo siento que esto es muy personal, ¿no? Que la sociedad venezolana tiene muy poca capacidad autorreflexiva de su realidad. Y esta serie era una crítica de alguna manera a eso, ¿no? Como un país que tiene una crisis tan importante como la que ha tenido Venezuela en las últimas décadas, que un símbolo sea el mismo universo, me parecía como algo importante. Pero una cosa, no sé, nombraste a Marisa Román. Yo lamento que Marisa no esté en Argentina y que no esté acá, porque ella sería buenísimo para hablar del caso inverso, que es la mesa que va a haber hoy al final, ¿no? La gente de Argentina que se fue a Venezuela y después volvió a Argentina. Porque hay historias, o sea, nosotros estamos viéndolo desde el punto de vista de nosotros, pero hay una historia del otro lado que fue la migración argentina a Venezuela y cómo influyó en muchas áreas. Así que yo creo que este tema de las migraciones es súper interesante porque uno no se da cuenta, es como muy difícil. Ayer se habló de esto, de la literatura que se estaba haciendo en este momento, la vamos a ver en el futuro porque ahora se están escribiendo los libros que van a hablar de lo que estamos viviendo los venezolanos, ¿no? Nosotros, yo calculo en horas avión, es más cerca tomar un avión y llegar a Miami que tomar un avión y llegar a Buenos Aires. Y eso marca mucho las relaciones de... Vamos acá y quiero como, antes de cerrar, hablar un poquito de la Torre de David, porque es una metáfora tremenda de lo que somos, me parece, porque ahí está la oscuridad, está el apocalipsis, pero también de lo que prefieras priorizar. Para ejecutivo. Iba a ser, Sí, ese edificio, el dueño de ese edificio muere, se fue invadiendo poco a poco, se fue desvalijando también, hace que la gente vaya a poblarlo porque no se había terminado de resolver o no se resolvió el problema de la vivienda, ¿no? que era una de las grandes metas o logros del gobierno. Al no tenerlo, bueno, vayan allá, pero para entrar a ese edificio había que hacer una prueba. Entonces esa organización, iban ustedes y dicen: yo quiero un apartamento. Habían dos tipos de apartamentos, dos apartamentos tipo, podríamos decir. Que ¿quiénes los hacían? Bueno, los mismos obreros que trabajan en la construcción. Porque ¿quiénes poblaban el edificio? La misma gente que puebla todas las cosas, ¿no? Estaban las secretarias, los maestros, los bomberos, policías, militares, profesionales, gente de todo tipo, es la que vivían allí. ¿Y qué había dentro de la torre? Lo que hay dentro de una favela común: panadería, peluquería, todas esas cosas. nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, entonces lo que digo es, ¿cómo se estudia? Lo que pasa es que quería como tomar un tema, eso, como la metáfora de lo que es la Torre de David, de... Bueno, entonces, bueno, nada, se puebla, se logra llevar aproximadamente unas 4.500 personas, más o menos unas 900 familias, ¿no? ¿Y qué pasa? Aparece por otro lado una gente que está produciendo un proyecto que lo hace internacional, lo muestra en otras partes, es un escándalo, el gobierno no le interesa. ¿Y qué terminan haciendo? Bueno, vamos a desalojar la torre. Desalojan la torre y le dicen a la gente: vamos a darles unas casas en unas urbanizaciones fantasmas que creó el Estado. Son fantasmas, ¿por qué?
porque eran un sitio de vivienda, pero no tenía escuela, no tenía hospitales, Exacto. no tenía nada. Y ahí ¿Entiendes? quería ir como Y entonces ahí esa fuente llegó allá y probablemente la mayoría de las personas, como pasó en el caso de la tragedia de Vargas, terminaron vendiendo ese lugar y se volvieron a regresar a Caracas. Es lo más probable. Una cosa que representa, digamos, la torre es que la modernidad nos viene fallando por todos los flancos. Bueno, porque hubo esa promesa modernizadora del capital que creó eso. Y esa promesa revolucionaria del Estado que supuestamente iba a resolverle el problema. Nos falló la promesa modernizadora del capital y nos falló la promesa revolucionaria del Estado. Nos falló la modernidad por todos los flancos. Por eso un poco digo que venimos del apocalipsis, ¿no? Que ya estamos en un momento post-distópico. Y cuando les comentaba al principio que yo esta mesa la hubiera nombrado de otra forma, es porque creo que le habría puesto migrantes venezolanos, una voz postdistópica. Podríamos ser nosotros los portadores de una voz postdistópica. ¿Qué hacemos? ¿Cómo imaginar un horizonte? Porque la imaginación política está obturada. Y con esto cierro. La imaginación política está obturada. No podemos pensar nada más allá de la tragedia que tenemos enfrente. Y cuando digo la tragedia me refiero a esta modernidad que nos ha fallado por todos los flancos. Una cosa que escuché hace poco a Lucrecia Martel, ella decía, bueno, el trabajo de los artistas ¿cuál es? Tenemos que inventar el futuro. No sabemos, no tenemos ahorita imaginación del futuro. En los 50 estaban los supersónicos, bueno, ahora, ¿cómo imaginamos el futuro? Una ficción. Claro, ese es nuestro trabajo, hacemos ficciones y nuestro trabajo ahora es imaginar el futuro y como venezolanos, con esto termino, perdón, es esta noción de ranciedad que dice la política ocurre cuando la gente que no tiene el tiempo, o sea, las minorías, los migrantes, todas estas personas que no tenemos el tiempo, nos tomamos el tiempo para, en lugar de hablar, de emitir una voz de dolor, tomarnos el tiempo de habitar el espacio de lo común.